Buenas tardes, santitos y santitas. Tercera parte de esta defensa que estamos realizando con respecto a la presencia de los ángeles en la historia, en la Biblia y en las manifestaciones que hemos tenido. Tercera parte muy importante porque de la primera parte hemos tenido comentarios muy positivos o algunos negativos, pero bueno, muy positivos, y considero que la controversia de este tema y la controversia de muchos temas que nosotros exponemos pues atraen siempre cosas pues no muy positivas la mayoría de veces, pero creo que lo que consideramos de toda esta formación que estamos viviendo es dejarme lo que a mí me conviene, aprender un poco de historia, no quedarme como ignorante de algunos temas, algunas situaciones, y poder echar para adelante con respecto al tema de ángeles. Simbólicamente aprenderemos a nuestros angelitos que están aquí, que nos han acompañado durante esta formación, para que simbólicamente, ¿verdad?, tengamos esa iluminación que viene de lo alto, para comprender un poquitito sobre el tema de los ángeles. Ángeles en la historia, en la Biblia y en las manifestaciones personales que nosotros hayamos tenido. Ayer, por motivos de luz y de carga eléctrica, nos quedamos en un tema ya casi terminando, pero hoy le vamos a tomar ese mismo interés que teníamos ayer, y es el tema de los esenios. Haciendo un resumen rápido, los esenios es aquella hermandad donde perteneció Pseudo Dionisio, que lo hemos visto desde el principio de estas tres partes. Pseudo Dionisio se formó con ellos, tomó la información, lo trajo, ha sido un investigador angélico muy interesante, hasta que Santo Tomás de Aquino, tomando los registros o todo lo que tenía, la información de ángeles de Dionisio, lo lleva a la iglesia, y en el año 1200 y tanto, como lo vimos ayer, nos enseñaba que fueron otra vez incorporados los ángeles al estudio en la iglesia. Lo más interesante, santitos y santitas, con respecto a esta posición de Pseudo Dionisio y de Santo Tomás de Aquino, quiero nada más recordarles el asunto de el año 1255, donde esos estatutos en la Universidad de París, el Papa Urbano IV los tomó para volver a recuperar, y en el año 1256 Santo Tomás de Aquino empieza su trabajo como maestro regente de teología en París, y aquí es donde se le reconoce como el doctor angélico, año 1256. Ahora, los esenios, que es la comunidad o esta fraternidad que existió antes de Cristo, en Cristo y después de Cristo, vamos a irla conociendo poco a poco, y esto se llama ya historia. Esto ya no es bíblico, es historia, y es historia porque necesitamos darle fuerza a la presencia de los ángeles y los nombres de las jerarquías y los arcángeles que nosotros estamos reconociendo. Ya hemos quitado ese concepto que decía Tecton, Centro Televisivo: cuidado, los católicos no debemos venerar a estos ángeles. No, cuidado no. Ya en la primera parte, que no quiero volver a atrasarme más, dijimos a qué le tenemos que tener cuidado. No a venerar a otros ángeles, no a que hayan otros nombres. Tengamos cuidado de otras cosas más fuertes que a veces nosotros los seres humanos hacemos o cometemos. Los esenios. Entramos con un texto bíblico muy interesante. Este texto bíblico nos habla en el capítulo 5 de Mateo, versículos del 1 al 11. Nos habla de algo muy importante, y dice la palabra: y viendo Jesús a otro gentío, se subió a un monte donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean ustedes cuando por mi causa os maldigan, los persigan y dijesen toda suerte de calumnias contra ustedes. Palabra de Dios. Bienaventurados. A través de la historia ha aparecido una enseñanza cuyos principios son universales y conocidos en casi todas las culturas y religiones del mundo. Está presente en el Zen Avesta de Zaratustra, en los Vedas y Upanishad del Brahmanismo. Son las ideas básicas del Buda. Está expresada en la rueda tibetana de la vida.
Fue elemento básico en la cultura adónica de los fenicios, de los pitagóricos y los estoicos de la Grecia antigua, de la escuela de filosofía de Alejandría, y en el mundo occidental aparece como componente básico de la francomasonería, los rosacruces, el gnosticismo y la cábala. Pero es en el cristianismo donde es expresada de la manera más bella y sublime, a través de nuestro divino Jesucristo en sus bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Vuelvo a recordarles lo que vimos en la parte 2, el cristianismo es la última religión que toma muchas de estas cosas de la historia para atraernos a nosotros lo que hoy conocemos como todo el mundo espiritual de los ángeles. Esta enseñanza, fundamento de todas las grandes religiones, ha llegado al mundo moderno transmitida en su forma más pura, por medio de los esenios. Los esenios formaron una mística hermandad que vivió, según el historiador Plinio, durante miles de años, localizándose desde 2 siglos antes de Cristo hasta durante el siglo I después de Cristo, en el Mar Muerto, en Palestina, y en el lago de Mariotis de Egipto. En Egipto se le conocía como los curadores o terapeutas, porque la palabra esenio deriva del hebreo asa, que significa sanador. Debido a su extraordinario conocimiento de las condiciones del clima, del suelo y de los cultivos, lograban con poco esfuerzo una gran variedad de frutas y legumbres en zonas casi desérticas. Sus bienes eran comunes, vivían en lugares alejados de las grandes ciudades y carecían de sirvientes y esclavos. Y aquí tomamos el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 32 al 35, donde nos habla San Lucas en este Hechos de los Apóstoles, que en aquellas primeras comunidades cristianas todo lo compartían, nada era de nadie, todo era de todos, era compartir los bienes, las cosas, los gastos, etc. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 32 al 35. Sus bienes eran comunes, vivían en lugares alejados de las grandes ciudades y carecían de sirvientes y esclavos. Para ellos, desviarse de la ley era faltar a la ley divina, y consideraban que todas las necesidades alimenticias y materiales pueden ser cubiertas fácilmente cuando se conoce la ley y se practica. De hecho, sus enseñanzas preservadas hasta hoy explican esta ley y dan método para conseguirla. Leían y estudiaban continuamente y se decía que heredaban los conocimientos de la astronomía caldea y persa y las artes de curar de Egipto. Tenían una sabiduría extraordinaria en cuanto al uso de las plantas y hierbas, y en general conocían profundamente todas las ciencias. Todos los días se levantaban al alba, se bañaban con agua fría y se vestían de blanco para meditar y comulgar con los ángeles antes de la salida del sol. Hicieron de la oración un hábito cotidiano, trabajaban con entusiasmo y compartían sus alimentos en silencio, y por su gran respeto a las cosas vivientes no comían carne. Vamos a tergiversar este asunto o a dar otro punto de vista, porque en Hechos de los Apóstoles, volviendo de nuevo, en el capítulo 10, versículos del 13 al 15, nos habla cuando Pedro no quiso comer una carne de animal que no comían los judíos, y resulta que tuvo una visión donde se le abre una manta de animales y le dice: toma y come, porque no podemos llamar impuro lo que Dios ha creado. Toma y come. No comer carne es un respeto. Las personas que no comen carne o no comen alguna situación, pues se respetan. Pero no existe comida impura, no existe comida mala. Alguien nos puede decir, tal vez a lo mejor como enseñanza, que la carne hace mucho daño, que aquello hace daño, que las frutas traen mucho azúcar o lo que sea. Bueno, pero nada de lo que es creado es malo comerlo. Tal vez por algún asunto de salud, algún asunto personal, una decisión, pues no se consume. Pero tampoco podemos caer en el extremo de no comer carne porque no queremos comerla, o por las decisiones que a veces son abruptas en alguna situación. Y también pues respetamos mucho a las personas que no comen carne ni comen algunas otras cosas, pero que su vida o su decisión de vida no venga a ser piedra de tropiezo para otras personas. Tampoco tomaban bebidas fermentadas, llevaban una vida muy contemplativa y por las noches comulgaban nuevamente con los ángeles. Con una gran calidad de vida, vivían hasta más de 120 años. Se dice que la hermandad de ella salían grandes maestros hacia los lugares alejados de la esperanza celestial, para enseñarles la bondad divina y cómo fluir hacia ella. Entre ellos se habla de Zoroastro, Buda, Moisés, Elías, Juan el Bautista y Jesús. Y de acuerdo a Eusebio,
Fueron esenios los primeros seguidores de Cristo. Los esenios era una fraternidad muy elitista también. Tenían entre sus filas a gente muy preparada, gente muy estudiosa, gente de la aristocracia de aquel momento, ¿verdad? Era gente muy elitista en ese sentido. Por eso a veces uno duda de lo que Eusebio había dicho, porque si recordamos, los primeros seguidores de Cristo no eran estudiados, no era gente letrada. Tal vez después sí. Después tuvimos a Lucas y a Pablo, que nos demostraron su educación o su posición, pues también se dice que ellos fueron parte de este grupo de los esenios. Lo importante era que al ser elitista, pues entonces sacamos el concepto de que no todos los que seguían a Jesús como apóstoles o discípulos eran parte de las filas de los esenios. En un principio toda la información de los esenios se había extraído de los escritos de personas que vivieron cuando aún existía la fraternidad esenia. Filo de Alejandría, Plinio, el naturalista romano, Josefo, el historiador judío, Solanius, entre otros. Hablan de esta extraordinaria hermandad de santidad inalterable, formada por grandes iniciadores que recibieron sus enseñanzas en el Asia Central. Y a partir de estos datos y de manuscritos arameos encontrados en el Vaticano y en la Biblioteca Real de Habsburgo, de Austria, se pudo conocer la vida cotidiana y las prácticas espirituales de estos místicos. Sin embargo, en el año 1947, cerca de un risco en la costa oriental del Mar Muerto, en un valle llamado Qumran, en Palestina, el joven beduino Mohamed el Lobo, mientras cuidaba unas cabras que formaban parte de un contrabando junto con otros bienes que transportaba desde Transjordania, hoy Jordania, a Palestina, lanzó una piedra hasta una cueva cercana y oyó un ruido hueco, como de algo que se había roto. Volvió al día siguiente con un amigo y al entrar en la cueva encontró varias vasijas de barro que contenían unos manuscritos en finas láminas de lo que parecía cuero o pergamino unidas por costuras. Este hallazgo condujo a una búsqueda que hasta 1956 abarcaba 11 cuevas, en las que se han encontrado rollos o fragmentos de rollos de más de 800 documentos distintos. Alrededor de 127 corresponden a los libros del Antiguo Testamento y algunos libros existen hasta 19 copias, cada una con letra distinta. Todos los documentos fueron escritos por los esenios entre los años 200 a.C. y 50 después de Cristo. Están en hebreo, la mayor parte. También hay algunos en griego y otros en arameo. Solo en la cueva llamada Qumran 4 se encontraron miles de fragmentos de unos 570 documentos. Entre todos hay algunos considerados apócrifos. Hay comentarios bíblicos, reglas de comportamiento, normas sagradas, signos, profecías, etc. El descubrimiento de estos rollos del Mar Muerto es considerado uno de los más importantes y se dice que es el más grande tesoro arqueológico relacionado con la Biblia, con el ambiente de Jesús y el nacimiento del cristianismo. Hubo una parte en la historia muy triste donde la iglesia manda a quemar todas las bibliotecas de Austria y se dice que se conservaban muchos evangelios apócrifos y muchos libros que en aquel momento, en aquel instante, en aquel año, y sea quien sea el Papa que envió a hacer estas cosas, no convenía que esa sabiduría fuera compartida o que nosotros la conociéramos en este momento. A veces las cosas se ocultan de muchas maneras para evitar que cualquier persona tenga acceso a ellas y podamos conocer más sobre la historia y sobre lo que verdaderamente nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ir aprendiendo. Nosotros tenemos que ver más allá de una Biblia y más allá de lo que las grandes religiones, muchas respetables, nos han enseñado. Porque no nos podemos quedar viendo solamente lo que nos enseñan, hay que seguir investigando, hay que seguir averiguando. Nuestro espíritu que nos motiva a ir más allá nos motiva también a investigar, a averiguar, a meternos en otros cursos y en otras cosas y no quedarnos solamente con algo que hasta el día de hoy pues no satisface los deseos de nuestro espíritu, porque nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y tal vez hasta nuestras ganas de aprender es el que nos motiva a salir adelante, no quedarnos solamente con lo que nos ha enseñado, sino saber que hay cosas más grandes que podemos ir aprendiendo. Las huellas de los esenios existen en todas las tradiciones, como el candelabro de los 7 brazos, el saludo de la paz sea contigo y el simbolismo de los 7 días de la semana, cuyo significado sagrado ya hace mucho que se ha perdido. Pero hoy cada vez más hay información conveniente de las traducciones de los rollos del Qumran. Naturalmente que manejaban por ciertos criterios, por razones obvias,
pero a partir de estos hallazgos se han podido establecer las enseñanzas de la hermandad esenia, que nuevamente como un bálsamo llegan a aliviar la poca esperanza de la humanidad, sumida como nunca antes en la densidad del materialismo. Vamos a ver algunos puntos de las enseñanzas de los esenios. Las enseñanzas internas de los esenios se apoyan en la séptuple paz: la paz con el cuerpo, la paz con la mente, la paz con la familia, la paz con la humanidad, la paz con la cultura, la paz con el reino de la Madre terrenal y la paz con el reino del Padre terrenal. Por medio de su árbol de la vida y sus comuniones, se relacionaba con las 14 fuerzas angelicales de los mundos visibles e invisibles. Tenía prácticas diarias para integrar el cuerpo físico o actuante con la universalidad del cosmos. Estos rituales de su unión con los ángeles de estos elementos eran practicados por el esenio porque sabían que al no integrarse con los seres celestiales se desviaban de la ley y se entorpecía su comunicación con Dios, lo que podría originar enfermedades y todo tipo de limitaciones. Conocían el poder del pensamiento y cómo las emanaciones derivadas de esta facultad aleja o acerca a los ángeles. El pensamiento instiga al sentimiento y a la acción, por lo que los esenios le daban mucha importancia. De acuerdo a sus enseñanzas, la suma de todos los pensamientos de la humanidad forman el océano cósmico de pensamientos, y es deber de la humanidad contribuir con pensamientos nobles y elevados para vivir en armonía con la ley y remediar cualquier desarmonía que haya creado en el pasado. Despertaban su conciencia superior mediante el estudio de las grandes obras maestras de la ciencia, la literatura, el arte, pero especialmente las enseñanzas espirituales contenidas en las doctrinas místicas de todas las culturas. La verdad universal se logra a través del conocimiento que se va adquiriendo de las distintas fuentes, por lo que los esenios promulgaban el estudio de los libros sagrados de la humanidad para conocer sus aportaciones milenarias a la cultura. Con este conocimiento se comprende que las aparentes contradicciones que existen en una tradición y otra se derivan de la parcialidad de los que le han interpretado. También le daban importancia a la lectura de los textos sagrados porque sabían que los símbolos, las letras y las palabras crean en el cuerpo mental frecuencias tan altas que elevan del pensamiento del lector hacia el cuerpo mental del maestro que originó la verdad. Este es el único modo de tener a su disposición la fuente del conocimiento, de la armonía y del poder del maestro. Predicaban también la unidad entre el hombre y la naturaleza, como base de la existencia del ser humano en el planeta, y como parte de la totalidad del universo, porque el hombre vive inmerso en un campo de fuerzas terrestres y planetarias, y solo cuando contribuye con estas fuerzas podrá evolucionar y llegar a tener contacto, por un esfuerzo de su voluntad, con el océano cósmico de vida universal, y unirse así con la ley. Es entonces, y solo entonces, cuando logra la paz con el Padre Celestial, y por ende, la séptuple paz. Este árbol de la vida que nos hablan de los esenios es un símbolo sagrado que existe en casi todas las religiones y enseñanzas místicas. Aparecen en las enseñanzas de Moisés, donde en el Génesis se refiere al árbol del conocimiento del jardín del Edén. También el árbol Bodhi, donde Buda alcanza la iluminación, tiene relación con la enseñanza oculta, y el mismo simbolismo lo tienen el olivo en el Islam, el abedul o alerce en Siberia, el roble en la Galia, el tilo entre los germanos, el fresno en Escandinavia, etcétera, etcétera. El árbol de la vida de los esenios representa 14 fuerzas, 7 celestiales o cósmicas y 7 terrenas o planetarias. Solo reconocían fuerzas positivas y constructivas en el universo, porque a diferencia de muchas otras tradiciones, los esenios no reconocían fuerzas destructivas. Daban por hecho que el hombre cumpliría el papel para el que fue puesto en el mundo: vencer toda oposición por medio del pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Esto de amor noble, eliminando así las corrientes de oscuridad que atrasan el desarrollo humano. A las fuerzas celestiales, que eran seres personificados, los esenios le llamaron ángeles. Vean qué interesante. ¿Para qué fue puesto el hombre en el mundo? Para simple y sencillamente vencer toda oposición por medio del pensamiento, sentimiento, palabra y acción de amor noble.
eliminando así todas las corrientes de oscuridad que atrasan el desarrollo humano. A las fuerzas celestiales, que eran seres personificados, los esenios le llamaron ángeles. Santitos y santitas, cuando ustedes o yo somos piedra de tropiezo, zancadilla para otras personas, estamos trabajando en la oposición del pensamiento y del sentimiento. Estamos trabajando en contra de la luz. Estamos trabajando en contra de lo que se quiere tener para poder progresar y salir adelante. Un mal comentario, una mala expresión, una mala intención puede traer tantas energías negativas a una persona, pero vean qué interesante que nos enseñan que siempre para que exista una mala intención tiene que haber una persona que lo que quiere hacer es destruir con su pensamiento, su sentimiento, las cosas positivas que otros traen. Hay personas que se opacan solas. Las personas que se opacan solas son las que son capaces de hablar mal de alguien, de escribir mal de alguien. Ahora con las redes sociales vemos cuántas personas son tan malas, pero malas como la carne de pescuezo, porque hablan mal de alguien, porque andan señalando a otras personas, porque son capaces hasta de decir cosas que sean o no sean verdad, estamos haciendo daño. Y lo que se nos olvida, santitos y santitas, y quiero recordárselos hoy, es que recordemos que la vida es un boomerang. Todo lo que yo hoy lanzo para los demás, lo puedo recibir para mí y un poco más. Hoy hablo mal de las personas corruptas. Bueno, no importa, mañana alguien hablará mal de mí. Pero si yo estoy hablando en justicia, voy a recibir justicia. Si estoy hablando en injusticia, viene la injusticia con un montón de cosas que yo necesito recibir para aprender la lección de la justicia. Si usted va a hablar de algo pero tiene fundamento, sígalo hablando y sígalo denunciándolo. Porque en el momento que nosotros nos bautizamos, el sacerdote ungió nuestra coronilla, esta séptima chakra, y dijo que a partir de ese momento nosotros íbamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, porque el sacerdocio de Cristo lo estamos nosotros ejerciendo por el medio del bautismo, pero también por medio del ministerio sacerdotal. Profetas, porque estamos llamados a anunciar, pero también a denunciar. Si hay algo que está mal, lo denunciamos. Pero si usted se aprovecha de esa denuncia para satisfacer su ego y para hacer mal o sentir mal o hablar mal de otras personas, no se preocupe. La vida es un boomerang. El karma existe. Todo vuelve y vuelve con un poquito más. Así que a veces en la vida considero, no vale la pena hacer daño, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de escritura, ni de intención. Tenemos que tener mucho cuidado con esas partes. ¿Por qué? Porque tardo yo en hacerle daño a alguien, en hablar mal de alguien, en decir algo malo de una persona, que espérese, santito y santita, porque esto se revierte y se transmuta en todo lo que usted hizo para que se vuelva a usted de la manera que usted lo envió. Siempre tenemos que mandar luz a las personas que quieren oscuridad. Siempre tenemos que mandar positivismo a las personas que negativamente quieren hacernos daño. Siempre tenemos que enviar ángeles a aquellas personas que son piedra de tropiezo para muchos de nosotros. Y gracias a Dios existen, santitos y santitas, porque si no existiera la persona que nos haga daño, pues no nos daríamos cuenta cuánto valemos o cuánto es la fuerza que nosotros tenemos para salir adelante. La persona que habla mal de usted es porque le tiene envidia, porque lo que usted está haciendo está bien hecho, o porque de una u otra manera la situación que usted vive en este momento es mejor que la de ellas, de esas personas que son incómodas, que son envidiosas, que no les gusta ver bien a las otras personas. Santitos y santitas, nosotros hemos tenido personas muy cercanas que actúan de esta manera, hablan mal de nosotros, nos juzgan, nos señalan, nos critican, pero después vemos la vida de esas personas en días, en meses o a veces en años, y nos damos cuenta que la justicia de Dios existe y que verdaderamente el karma se hace presente en las circunstancias de muchas de esas personas. El árbol se representa mediante 7 raíces dentro de la tierra y 7 ramas que se extienden hacia el cielo. El hombre aparecerá en medio de ese árbol indicando su relación con la tierra y su aspiración hacia el cielo. Cada raíz y cada rama simboliza un ángel distinto. Las raíces eran los ángeles que trabajan directamente con la humanidad en el planeta y lo denominaban la madre terrenal. El ángel de la tierra, el ángel de la vida, el ángel de la alegría, el ángel del sol, el ángel del agua y el ángel del aire.
Las ramas simbolizaban a los ángeles cósmicos y se les llamaba el Padre Celestial, el ángel de la vida eterna, el ángel del trabajo creativo, el ángel de la paz, el ángel de la fuerza, el ángel del amor y el ángel de la sabiduría. El hombre está rodeado de todas estas fuerzas o de estos ángeles. Por eso Dios nunca ha permitido que nosotros los seres humanos, su creación perfecta, estemos solos. Envió desde el principio a los ángeles para que nuestro pie no tropiece. Envió desde el principio a los ángeles para que nosotros sepamos que estamos siempre acompañados por estos seres de luz. Sea usted bueno, sea usted malo, recordemos que siempre tenemos a los ángeles de Dios con nosotros. Lo único malo es que si usted hace cosas malas, sus pensamientos, sus sentimientos y su energía va a opacar la presencia de estos seres de luz en su vida. Los esenios se contactaban con los ángeles porque sabían que debían estar en armonía con ellos para poder recibir su fuerza o bendición y llevar una vida llena de energía. Adquirir conocimiento y transformar su organismo es un instrumento mejor. Consideraban que lo más importante era estar en armonía con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Terrenal, para lo cual era indispensable estar conectados con los ángeles. Las enseñanzas esenias comprendían normas para el cuerpo físico transmitidas a través del Evangelio esenio de la paz, y tenían que enriquecer el espíritu, las comuniones esenias de los ángeles. ¿Qué son estas comuniones? Bueno, nos enseña Lucy Aspra en el Manual de Ángeles que tenían comuniones en la mañana, en la tarde y en la noche. Comuniones, estar en oración. Comuniones, sentir su presencia. Comuniones, estar en común unión unos con otros. Lo que nos cuesta a los seres humanos, nos cuesta estar en comunión, nos cuesta respetar al otro, nos cuesta no meternos en la vida de los demás. Esa no es la comunión que el Señor quería para nosotros. Por eso insisto, santitos, y perdónenme, cuando usted le da la mano a alguien y le ayuda en muchos sentidos, usted es bueno. Cuando usted deja de ayudar, usted es malo, usted no es buen cristiano ni es buen creyente, porque la gente cuando les ayudamos la tenemos a nuestros pies, pero cuando dejamos de ayudar son nuestros enemigos número uno. Personas que comieron de nuestro plato, que tuvieron todas las cosas que necesitaban con nosotros, mientras disfrutaban el momento, éramos muy buenos. Cuando ya les pedimos que se alejaran de nosotros, nosotros somos los malos de la película. Hay personas que no aceptamos en la iglesia, en la misión o en los cursos porque simple y sencillamente no tienen la energía que nosotros necesitamos o no tienen la vocación por la cual estamos buscando un servicio. Entonces esas personas ¿a qué se dedican? A hacernos daño, hablando mal de nosotros, mal de la iglesia, mal de las personas que están con nosotros, sin pensar ni investigar cómo están las cosas. Tomar una noticia, copiarla para compartirla con la mala intención de hacer daño, eso no es bueno. Eso no es de cristianos, eso no es de personas inteligentes. La persona tiene que ser inteligente y sabia. Copiar algo negativo, presentarlo como mío para hacer un daño, eso no es cristiano, eso no es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y sin investigar las cosas tal cual son, simplemente sacamos a la luz un montón de cosas que al rato no nos competen, sin saber, santitos y santitas, que el día de mañana voy a ser juzgado igual que he juzgado en este momento y con un poco más. Las personas que se dan el taco de juzgar a otras, tengan mucho cuidado, porque ustedes también van a ser juzgados. Por eso hay que tener mucho cuidado. Las comuniones se hacían con el propósito de armonizar los órganos del cuerpo con las corrientes que benefician y vienen de la tierra y el cosmos, a fin de usarlas para ayudar en la evolución propia y contribuir a la del planeta. Antes de cada comunión recitaban: entro en el jardín eterno e infinito reverenciando al Padre Celestial, a la Madre Terrenal y a los grandes maestros, reverenciando a la santa, pura y salvadora enseñanza y reverenciando a la hermandad de los elegidos. Oración de los esenios. Después, con reverencia y profundo respeto, elevaban el pensamiento hacia el ángel al ángel con el que iban a comulgar. Pensaban luego en el significado y finalidad de la vida y el cuerpo, y recitaban luego las fórmulas de comunión. Una de las cosas que caracterizaron siempre a los esenios fue la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, fue no quedarse solo con lo que le dijeron, sino seguía en esa constante búsqueda de cosas espirituales. Los esenios fueron llamados a ser sanadores físicos, pero también sanadores espirituales. Los esenios fueron llamados a limpiarse a sí mismos, a estar puros. Y cuando dice que no se mezclaban con los suburbios o con las comunidades, con las ciudades,
era porque sabían que en las ciudades las personas tenían malas intenciones. Cuando usted se aparta de estas cosas físicas, materiales y de estas cosas muy humanas, entonces empezamos a enlazarnos con Dios. Ellos vivían alejados de la ciudad, alejados del bullicio, de las cosas, porque vivían en las montañas, porque se alejaban a las montañas para estar en comunión. Hoy que nosotros no podemos salir de nuestras ciudades, podemos alejarnos. Esta pandemia nos ha alejado, manteniéndonos en nuestras casas, manteniéndonos, cuidándonos, pero a la vez estamos manteniéndonos firmes en la fe, firmes en el conocimiento. Así en estos momentos donde estamos confinados, deberíamos empezar a leer literatura espiritual que me motive mi espíritu, que me ayude a salir adelante. Deberíamos empezar a hacer prácticas religiosas y espirituales que me ayuden a elevar este espíritu que Dios me dio a mí en administración. Pero santitos y santitas, si agarramos este tiempo de pandemia para criticar a los demás, para empezar a poner en mal a las personas por nuestras redes sociales, para empezar a hacer daño, como muchas personas lo han hecho, santitos y santitas, de nada nos está sirviendo esta lección de la pandemia, donde nos invita a conocernos a nosotros mismos, a entrar en nosotros mismos y especialmente a darnos cuenta el valor que tenía una convivencia, una reunión, un abrazo o una posición de que unos estamos en ayuda de otros. Por eso estas comuniones no son la comunión de unidos, no es la comunión del recibir la hostia, no, es la comunión de estar unidos, de no hacer daño, de no hablar mal de los demás, porque sabemos que alguien va a hablar mal de mí, de estar unidos, de no hacer daño a los demás, porque tenemos que prepararnos a que recibimos también un daño que nosotros mismos hemos agenciado desde el momento que nuestra mente y nuestro cerebro empiezan a maquinar, a hacerle daño a otra persona. Santitos, cuando usted es capaz de hacer daño, prepárese, porque todo en este plano físico se paga. Nadie se va de aquí sin pagar la última acción que realizó. Por eso vale la pena ser bueno, hasta por ganancia propia. Vale la pena ser bueno y hacer cosas buenas, para merecer cosas buenas y recibir cosas positivas. A veces en la vida nosotros creemos, ¿qué importa? Yo a mis 20 y 30 años voy a hacer el daño que yo quiera, de por sí estoy joven, hágalo, no importa, es su libre albedrío. Pero recuerde que usted va a cumplir 50 y 60 y al rato, a sus 50 y 60, va a ocupar que lo ayuden, que lo atiendan y que lo vean aquellas personas que a sus 20 y 30 usted le hizo daño. Tengamos mucho cuidado, santitos, y si agarramos la vida espiritual en serio, la vida espiritual me ayuda a evolucionar, a estar más cercano de la luz, a poder saber que estoy en un proceso de llegada a mi Padre Celestial, pero mi cielo, ese cielo de paz y tranquilidad, lo empiezo a vivir en este plano físico. No cuando me vaya a morir, no cuando vaya a hacer algo diferente, no. A partir de ayer, ya yo estoy construyendo mi reino de paz, mi reino de justicia, mi reino de sabiduría, mi reino de entendimiento, que todo junto me va a llevar a vivir como hoy vivo. Si hoy le doy gracias a Dios porque he salido adelante y porque he logrado muchas cosas, para honra y gloria de su nombre. Pero cuando usted no está estable ni mentalmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni sentimentalmente, es porque algún daño usted hizo, o a lo mejor sigue haciendo, y por eso todo le sale mal. Cuando a usted todo le sale mal, es porque algo malo usted activó en su vida pasada, de hace unos años, hace unos meses, o hace unos días. Nunca pensemos, santitos y santitas, que yo hoy hago las cosas y ya mañana se olvidó. No, en el mundo espiritual nada se olvida. En el mundo espiritual todo es lección, todo es aprendizaje. Lo que usted haga hoy lo recibe mañana. Por eso hagamos cosas buenas hoy para tener cosas buenas mañana. Perdone que insista en esto, santitos y santitas, pero no es el asunto de religiosidad. No es el asunto de pegarse en el pecho, no es el asunto de rezar novenas y rosarios, no. Es el asunto de mi relación con Dios, de mi conexión con la divinidad, de mi relación con las demás personas y cómo yo vivo en paz para que las demás personas, las que me rodean, o aunque las lejanas a mí, vivan en paz. ¿Quién era Pseudo Dionisio? Importante personaje para los ángeles. Pseudo Dionisio
Fue un escritor místico y autor seudónimo de las jerarquías celestiales. En sus obras sostiene que el mundo material es el símbolo de la realidad divina que es invisible. La parte esencial de su teología se refiere a que existe un orden jerárquico entre todos los seres, que todo lo que ha salido del seno de Dios desciende por los distintos grados de sustancia hasta llegar a la materia, como es el caso del hombre, y debe continuar su proceso evolutivo aspirando siempre a estar más cerca de la luz divina que emana de Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso vale la pena ser bueno, porque cuando yo soy bueno, voy a estar guiado siempre en la luz y todas las cosas buenas vendrán a mí. En este arco involutivo, actualmente el hombre inicia la entrada al arco ascendente, donde ya han llegado los ángeles por haber salido del seno de Dios. Para lograr la perfección, para elevarse hasta la semejanza de Dios, tanto el hombre como los ángeles deben recorrer el camino de la purificación, iluminación y esa unión con la divinidad. Al leer las obras de Pseudo Dionisio se comprende que no existe nada estático en la creación, porque todo está evolucionando constantemente y la creación no se detiene nunca, porque no existen maquetas ni máquinas robotizadas en el universo, sino que en todo está la vida de Dios. Lo que se intenta con las jerarquías es establecer los distintos grados de evolución que hay entre los hijos de Dios y señalar que el ángel que está en el 9º escalón algún día, por decirlo de alguna manera, aspira a ser arcángel, como el arcángel será principado, el principado será poder, así como hasta llegar a los serafines, quienes además ascenderán a equipararse en el universo mayor, y naturalmente que el hombre debe aspirar a ser ángel, es decir, lograr la perfección celestial como estos bellísimos seres de luz. Pero yo logro esa evolución, esa perfección, no haciendo daño, no hablando mal de los demás, no haciéndole daño a los demás, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de escritura, mucho menos de obra, porque todo lo que hagamos tiene una intención. Si la intención de lo que yo voy a hacer a otras personas es positiva, gloria a Dios, porque estoy evolucionando en positivo. Pero si lo que yo estoy haciendo es negativo, preocupémonos, porque no estoy evolucionando, estaría involucionando y estaría perdiéndome la oportunidad de conocer la luz y llegar a esa perfección a la cual el Señor me está llamando. En cuanto al autor de las célebres obras que hablan de las jerarquías angélicas, no se sabe realmente quién es. Existe un Dionisio al que se hace referencia en Hechos 17:34, convertido por San Pablo cuando éste visitó a Areópagus en Atenas, alrededor del año 50 después de Cristo, y estando la ciudad bajo el poder de los romanos. Este Dionisio fue convertido al cristianismo por San Pablo, se hizo obispo y murió, según se dice, como mártir en la hoguera en el año 95 después de Cristo. Se le venera el 9 de octubre. Sin embargo, las obras de Pseudo Dionisio aparecieron en el siglo VI, 4 siglos después de la muerte de San Dionisio, pero por el hecho de llevar el mismo nombre fueron fácilmente atribuidas a este santo, a quien se le conoce también como el Areopagita, porque vivía en Areopagus, lugar de residencia en ese tiempo de la mayoría parte de los nobles y estudiantes. Areópagus se ubica en la colina de Marte en la antigua Atenas. Aparentemente estas obras se le atribuyen erróneamente a San Dionisio el Areopagita, desde el siglo VI, que aparecieron hasta el siglo IX, cuando después de comprobar que había sido escrita siglos después de haber vivido de manera deliberada, se trasladó su paternidad a otro Dionisio que evangelizó el distrito de París y murió degollado en el año 270. En las catedrales góticas a este Dionisio se le representa llevando en sus manos su propia cabeza, porque la leyenda cuenta que él mismo la condujo hasta el lugar donde se le sepultó. La autoría de los escritos también fue atribuida, entre otros, a San Basilio y Armonio Sacas de Alejandría, quien murió en el siglo III. Sin embargo, los académicos modernos sostienen que el verdadero autor de las jerarquías celestiales es un monje sirio que vivió entre los años 450 y 520, fecha que sí coincide con la aparición de los celestiales obras firmadas por el seudónimo. Este monje, aunque no se conoce su nombre, fue contemporáneo de los últimos filósofos de la escuela de Atenas. Hay que recordar que debido a la represión que prevalecía en esa época, existen muchos escritos con seudónimos que aparecieron en el año 150 a.C. Hasta mucho después
de entrada a la nueva era y cuya paternidad hasta el día de hoy no se ha podido establecer, en cuanto a la fecha en que fueron escritas las obras de Pseudo Dionisio, se establece que fue a partir del año 476, ya que Dionisio mencionaba el himno de la fe católica, el credo que se introdujo en la misa precisamente en este año, por lo que se supone que el libro no pudo haber sido escrito antes de esta fecha. Por este dato y algunos otros, los antiguos cristianos llegaron a la conclusión que el autor, que se le llamaba Dionisio el Areopagita, no es el mismo discípulo de San Pablo, aunque el nombre sea el mismo. Con excepción de las pocas referencias hechas por él mismo, es poco lo que se sabe del autor de las jerarquías angélicas. En un principio, cuando se creyó que esta obra había sido escrita por el discípulo de Pablo, se pensó que su narración correspondía a las experiencias de éste cuando fue raptado y llevado hasta el tercer cielo. Pero como la descripción de las jerarquías angélicas es tan clara y definida, más bien parece referirse a situaciones vividas por el propio Dionisio. Hoy se cree que toda la obra está basada en información proporcionada por los grandes teólogos de Alejandría, quienes a su vez se apoyaban en tradiciones antiquísimas, consideradas paganas hasta el día de hoy. De hecho, Pseudo Dionisio habla de Proclo como su maestro, y los nombres de Dios es tomada casi literalmente de él. Proclo fue un filósofo neoplatónico que nació en el 412 en Bizancio, Constantinopla, y murió en el año 485 después de Cristo a sus 75 años. Estudió con Plutarco y Ciriano, a quien sucedió en la dirección de la escuela de Platón en Atenas. Fue tan influyente Platón en los escritos de Dionisio que Martín Lutero, quien en su principio fue su gran admirador, llegó a protestar diciendo: Dionisio platoniza más que cristianiza. La escuela neoplatónica de los filateos o amantes de la verdad fue fundada en el año 193 después de Cristo en Alejandría por Armonio Sacas y sus discípulos, sabios tan célebres como Ploónico, Iámblico, Orígenes y Porfirio, estos conocidos de esta gran escuela. A esta escuela pertenecían las más elevadas inteligencias, y se dice que los primeros padres de la iglesia eran secretamente sus discípulos también. Su propósito fue contrarrestar las creencias supersticiones de la fe ciega en estos tiempos. El neoplatonismo es una amalgama de las enseñanzas de Platón, el misticismo oriental, el estoicismo, el cristianismo, la gnosis, como partes importantes, y llegó a predominar en el mundo cristiano hasta el año 529, en que el emperador Justiniano disolvió la escuela de Atenas para considerarla el foco del paganismo. Pero es gracias a Pseudo Dionisio de Santo Tomás que se conserva este espíritu oriental como parte de la filosofía cristiana. Santo Tomás de Aquino, en sus obras, usó tanto la información de Dionisio como la de Aristóteles y la de otros grandes filósofos griegos y cristianos. En los primeros siglos después de la aparición de los escritos de Pseudo Dionisio, la Iglesia le dio al autor anónimo la categoría de doctor espiritual y apostólico. Sus textos fueron usados por varios papas y doctores de la Iglesia como San Agustín, Adrián I, Gregorio III, Esteban III y Eugenio II, entre muchísimos otros. Sus escritos fueron introducidos a la Iglesia por el Papa Gregorio Magno y causaron tal impacto que todavía en el año 1165 San Buenaventura le llama el príncipe de los místicos y declara: lo que San Agustín es para el dogma y San Gregorio para la moral, San Dionisio es para la mística, el maestro incuestionable. Sus obras se encontraban en todos los monasterios porque se convirtieron en objeto de estudios escolásticos. En la Europa medieval fue el maestro espiritual más acogido junto con San Agustín. Aparecieron tantos eruditos que ofrecían explicaciones de cómo interpretar sus escritos, que en el año 1436 el Papa Nicolás V decía públicamente que se entendía mejor a Dionisio directamente de las tradiciones que con toda la explicación de los comentaristas. Según Pico de la Mirandola, fue el maestro de la verdadera cábala cristiana. Su obra se hizo popular en Inglaterra, Francia, Alemania, España. En Francia se le ha venerado un culto especial y sus teólogos acogieron sus escritos como palabra de Dios. Sin embargo, a fines del siglo XIX se le empezó a criticar científicamente y poco a poco sus obras fueron dejando de estar en primer lugar. Las obras de Pseudo Dionisio han sido la inspiración de muchos de los doctores de la Iglesia,
quienes han encontrado en ellas un gran apoyo. Entre estos se puede mencionar a San Alberto Magno, San Buenaventura, San Judas de la Cruz, San Juan de la Cruz y Santo Tomás de Aquino, quien lo cita 1702 veces en sus obras. Solo en la Suma de la Teología lo menciona 562 veces. Se cree que San Gregorio Magno tuvo acceso a más escritos del insigne autor de las jerarquías celestiales, lo que influyó para que diera a conocer una calificación de los ángeles, distinta a lo que aparece en la obra de Dionisio. El trabajo de Pseudo Dionisio está presente en los escritos místicos de todas las épocas, particularmente en El Paraíso, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pseudo Dionisio o el Areopagita, además de la jerarquía celeste, es el autor de la jerarquía eclesiástica, de los nombres de Dios, teología mística y las 10 cartas dedicadas al apóstol San Juan, a San Tito y San Policarpo y otros. El orden celestial. Las jerarquías angélicas son para demostrar las distintas evoluciones en el reino angélico, pero no se debe manejar un criterio limitado de pensar en los ángeles. Todo conocimiento es bueno, todo conocimiento es bueno, todo conocimiento es bueno, pero solo se debe aceptar aquello que nos conduce a ser mejores seres humanos y lo que nos permite encontrar la clave para amar más a Dios y a nuestro prójimo, porque igual que los ángeles, también el ser humano está evolucionando. Evolucionar es llegar a ser bueno. Ser bueno es amar a Dios y al prójimo, sin importar cómo piensa, siente o actúa el prójimo. Hay que amar como amó Jesús, sin condiciones. Qué interesante cómo concluye este asunto de ser bueno. Y ser bueno significa hacer cosas buenas. Ser bueno no significa solamente ayudar a los demás o quitarse el plato de comida para dárselo a los otros, no. Ser bueno significa hacer cosas buenas. Ser bueno es ser positivo. Ser bueno es saber que estoy en el proceso de evolución. Ser bueno significa que estoy guiado por la luz. Ser bueno significa que yo necesito manifestar, demostrar con mi vida, con mis actos, con mi forma de ser y actuar, mi relación personal con Dios. Ser bueno significa hacer las cosas bien. Santitos y santitas, si nosotros personalmente no cumplimos con estos criterios de ser bueno, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser buenos. Ser bueno es todo esto que dijimos y más cosas. Pero yo no soy bueno cuando no cumplo esto que acabamos de decir. Cuando yo me meto en la vida de los demás, cuando critico, cuando señalo, cuando pienso, cuando hablo, cuando siento algo mal de las demás personas, y tras de eso lo expongo, tras de eso lo denigro, eso no es ser bueno. Y tampoco es ser bueno creer que con esto que hago estoy defendiendo una fe o una iglesia, eso no es bueno. Ser bueno significa imitar a Cristo. Ser bueno significa seguir al Maestro. Ser bueno significa buscar el bien para las demás personas. Si yo no logro ser bueno, si yo no estoy ni tan siquiera gateando en el concepto de ser bueno, empecemos a trabajar en nuestra bondad. Santitos y santitas, no perdamos tiempo en leer cosas negativas, en leer cosas que hablan mal de otras personas. Porque ¿qué importa? Tal vez a lo mejor hoy hablo mal de alguien, pero yo no sé el día de mañana quién va a hablar mal de mí. Y puede ser que lo que hoy me haya satisfacido, o me haya sentido satisfecho, de haber demostrado que una noticia puede decir más que muchas palabras, no nos preocupemos, mañana alguna noticia, alguna persona va a hablar mal de mí, con mal testimonio, con una veracidad increíble, y que yo voy a darme cuenta que voy a pasar las mismas circunstancias de las personas que hoy juzgué, señalé, critiqué, o tal vez no me medí a la hora de señalar. Santitos, santitas, termino esta tercera parte de la manifestación de los ángeles a nivel histórico, bíblico y manifestaciones personales, nada más con un criterio muy espiritual, personal pero espiritual. Ustedes y yo fuimos creados por el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Ustedes y yo fuimos creados para hacer el bien. Ustedes y yo fuimos creados para administrar las maravillas que Dios ha creado. Si usted y yo hemos fallado, pidámosle perdón a Dios y la fuerza para levantarnos y seguir adelante.
Pero si alrededor nuestro hay personas que nos están señalando el fallo, que nos señalan, nos critican y nos juzgan, pidamos por ellas, para que cuando a ellas les corresponda también dar cuenta de sus hechos, Dios no les tome en cuenta tanta maldad y tanto negativismo y tanta mala intención que a veces tienen hacia otras personas. Hay muchos padres, no todos los padres de familia ni todas las madres de familia son buenas. Hay padres malos y hay madres malas, pero eso no considera que todos los padres o todas las madres sean malas. Hay hijos buenos, pero también hay hijos chochos, hay hijos malos, malintencionados con sus padres, con sus cosas. No quiere decir que todos los hijos sean malos, porque unos sean malos, no todos tienen que ser malos. Lo mismo quiero concluir ahorita, aclarando tantas críticas negativas que han pasado. La persona que tiene vocación sacerdotal tiene que tener vocación de servicio, porque el que tiene vocación sacerdotal está llamado a servir como Cristo sirvió, y tiene que llegar a ser otro Cristo, un representante de Cristo. Pero un representante de Cristo no critica, no señala, no juzga, no se mete en la vida de los demás, porque entonces no estaría representando a Cristo, es un simple sacerdote. Un representante de Cristo que agarra una noticia para tergiversarla, para compartirla con la intención de hundir a otra persona, ese no es un representante de Cristo. Es más, yo me puedo dar el taco de decir que ni cristiano es, porque una persona que hace esas cosas no es cristiano. No todos los sacerdotes son malos, hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes santos, hay sacerdotes que merecen todo el respeto y toda la admiración de nosotros. Pero hay otros que uno le pide a Dios, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes? Con tanto daño que le hacen a otros, en todos sentidos, santitos y santitas. Hay sacerdotes buenos, hay obispos buenos, pero hay sacerdotes malos, hay sacerdotes malintencionados, hay sacerdotes que saben que lo que dicen la gente lo va a decir sin importar el daño que a otros causa. Hay obispos malos, hay obispos que tapan pedófilos, y lo vuelvo a seguir diciendo por experiencia propia. Hay sacerdotes que saben que hay obispos que saben que sus sacerdotes tienen hijos y lo que hacen es cambiarlos de parroquia y darles una casa para que queden calladitos. Eso no es ser bueno, eso es ser alcahueta, eso es no cumplir con lo que la misión de la misma iglesia a la cual pertenece les dice. Un sacerdote que anda en esta iglesia porque se ordenó diácono aquí, pero sacerdote aquí, y quiere hacer un ministerio acá, pero esta iglesia no le gustó y va para esta, es un sacerdote ping-pong. Un sacerdote que no sabe lo que quiere, no sabe lo que anda buscando. Y sacerdotes de esos vamos a encontrar en muchos lados. Y sacerdotes ping-pong, que andan en una iglesia y en otra, y en otra, y en otra, son sacerdotes que mentalmente no están bien, emocionalmente no están bien, psicológicamente no están bien. Y lo más preocupante es que llegan a comunidades donde manifiestan esa inestabilidad que tienen y hace mucho daño. Hace mucho daño sus comentarios, hace mucho daño las cosas que hacen. Y el problema está en que mientras hagan el daño, que ellos no lo ven, el día de mañana van a ser señalados por el daño que hicieron. Y tendrán que reconocer que por no pedir la dirección del Espíritu Santo, o no pedir tal vez dirección a otras personas superiores o inferiores a él, no pudo lograr lo que tenía. Santitos, no importa el comentario que hizo este Tetlón, ya se me olvidó cómo se llamaba, no importa el comentario que hizo este Tectón, centro televisivo, no importa el comentario de la persona que dijo que, cuidado, los católicos no deben venerar a estos ángeles que no aparecen en la Biblia. No importa, mientras usted y yo sigamos teniendo la fe en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en eso no falló el credo. Mientras usted y yo sigamos creyendo en que Dios nos ama, mientras usted y yo sigamos creyendo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, que padeció, fue sepultado, mientras ustedes y yo creamos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de Jesucristo, que no es una institución, es la Santa Iglesia de Jesucristo. Todos los que creemos en Él, sin división de religiones ni nombres, todos los que creemos en Él. Y todos los que creemos en Él, que nos bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio de cristianos. Y el testimonio de cristiano no es criticar, no es señalar, no es juzgar. El testimonio del cristiano no es agarrar una noticia para compartirla y hundir a otros. Eso no es testimonio de cristianos.
El testimonio de cristianos es orar unos por otros, hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. El testimonio de cristianos significa ser bueno y hacer bondad a todas las personas. Jesús vino a hacer el bien, no vino a hacer las cosas que muchos clérigos y muchos fieles realizan en contra de otras personas. Yo lo dejo aquí, santitos y santitas, pidiéndole a Dios perdón por las veces en que he criticado más de la cuenta, que he señalado más de la cuenta, o que he juzgado más de la cuenta. Y públicamente pido perdón. Lo que siempre voy a señalar es que yo fui víctima de acoso mientras estuve en formación. Fui también casi parte de ese montón de números de pedófilos, tocado, violado, o tal vez con otras características más fuertes. Entonces, santitos, con mucho más autoridad puedo hablar de quién dentro de la misma iglesia, por mi vivencia, pasamos por esas situaciones tan tristes. Y hemos salido adelante porque Dios nos tomó de la mano y porque Dios nos llamó a una vocación distinta. Pero santitos y santitas, yo no quisiera estar en los zapatos de esos padres de familia que hoy sufren la violación de sus hijos, de sus niños o de sus familiares. No quiero estar ahí porque ya estuve y puedo dar testimonio. Y también estuve siendo parte de que le presentaran a uno una orden sagrada si uno tenía relación con su obispo o con su formador. Eso también lo pasé. Entonces, con mucho más testimonio doy fuerza para que esto no pase más. La iglesia es santa porque Cristo, a quien seguimos, es santo, pero es pecadora porque todos los que la llevamos adelante somos seres muy humanos, muy comunes y muchos muy corrientes. Usted se hace corriente cuando señala y juzga. No seamos corrientes, seamos comunes. Oremos por los que nos hacen daño. Oremos por las malas intenciones. Oremos por las personas que a veces, como dijo Jesús al madero de la cruz, no saben lo que hacen. Pero si son conscientes del daño que están haciendo, que le pidan perdón a Dios y a todo el universo por el daño que están ejerciendo. Santito, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus hogares, sus familias, a sus seres queridos. Y mañana viernes, si Dios lo permite, los espero a las 3 de la tarde en nuestra coronilla de gratitud de la Divina Misericordia de Jesús. Hoy concluimos este tema tan bonito, la verdad que no estaba entre mis planes, pero a estas personas que me pidieron aclararlo, a quienes hoy me siento realizado de podérselo aclarar, me siento satisfecho. Si esto se dio para malas intenciones y se dio para malos comentarios, allá a las personas con los malos comentarios, porque muchas veces con los malos comentarios con lo que queremos es sacar lo que tal vez tenemos ahí guardado y no calculamos bien el daño que con ellos podemos hacer. Pero no importa, quedé bien con las personas, primero con Dios, a quien sirvo, y segundo, quedé bien con las personas que me pidieron el criterio. Ojalá que esta tercera parte tan importante todavía la mantengamos para estudiarla bastante. La otra semana tenemos temas más bonitos, tenemos situaciones más lindas y todo está puesto en manos del Señor para que sigamos adelante. Estamos terminando el mes de septiembre y la otra semana iniciamos el día 28, lunes, con una meditación de rompimiento de cadenas generacionales para que con el Arcángel Miguel, para poder iniciar su festividad el día 29, juntos todos celebrando el día de nuestro ángel patrono, de nuestro guerrero por excelencia, este guerrero que nos va a ayudar a guerrear contra todas esas cosas negativas que a veces nos lanzan y pedirle a Dios que por medio del Arcángel Miguel salgamos adelante y cese ya esta pandemia y esta peste en el mundo entero. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en esta tarde y nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 3 de la tarde para celebrar estas cosas tan maravillosas y tan bellas que Dios nos ha dado por medio del conocimiento. Buenas tardes.